Buenas tardes. A nombre del Tecnológico de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida a la presentación del libro Interrupciones, de Pepe Rojo, evento que forma parte del programa cultural de la 21ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2011. Para esta presentación del libro tenemos el honor de contar con la presencia del autor Pepe Rojo. Un aplauso, por favor. Pepe Rojo nació en Chilpancingo en 1968. Ha publicado 3 libros: Ruido Gris, Yonke y Punto Cero. Además, ha aparecido en varias antologías. Escribe ficción y ensayo para diversas publicaciones. Y es cofundador de Pellejo Molleja, en donde ha coeditado las revistas Número X y Sub, y el libro Pulpo Comics. Coordinó la intervención urbana Tú no existes, junto con Deyanira Torres, y las instalaciones del video Psicopanoramas. Ha trabajado además en televisión, multimedia, docencia, y ha ganado algunos premios literarios y audiovisuales. Actualmente radica en Tijuana con Deyanira Torres y sus 2 hijos, Jonás y Sofía. Tenemos también el honor de contar con el invitado Bernardo Fernández, alias Bev, quien actualmente vive y trabaja en el Distrito Federal y es dibujante de cómics y novelista. Un fuerte aplauso también, por favor. A continuación, cedo la palabra a nuestros invitados. Muchas gracias. Bueno, ya que estamos casi cuates, esto permite que vamos a platicar con confianza. Yo me he vuelto enemigo de las presentaciones de libros. Yo soy enemigo de los rituales, y este me parece uno de los rituales como más ridículos que tenemos en nuestra cultura nacional, ¿no? Los gringos no hacen presentaciones de libros, los franceses no hacen presentaciones de libros, aquí somos barrocos, hacemos libros. Y entonces ahora baby shower del libro. Sí, pero no, ese es un ritual que no me gusta. Entonces solo acepto ser o estar en cosas que realmente me son profundamente entrañables, y autores con los que tengo una vinculación como lector personal, con la que pueda dar fe y garantía de que de veras vale la pena leer el libro. Entonces ahora me sordeo cada vez que me dicen, oye, es que quiero que los presidentes no, lo evito, pues, ¿no? Y a veces incluso libros buenos. Lo que pasa es que me parece que es complicado, ¿no? Pues llegar, tienes que decir que el libro es muy bueno. Que es un caso que de verdad me parece un libro excepcional, y un autor importante, hubiera pagado por estar en esta presentación. Voy a ser muy rápido porque en realidad todos lo que queremos es escuchar al autor. La presencia de Pepe Rojo en la literatura nacional. Además, hoy no voy a hablar de nada personal ni mi relación amistosa con él, porque entonces perdería absolutamente la objetividad. La presencia de la obra de Pepe se inserta en una tradición literaria tan solemne, para tratar de ser lo más frío posible. Se inserta en el cajón que hemos creado, o que ha creado los estudiosos, de los autores raros. Tenemos ante la imposibilidad de saber qué diablos estaba haciendo Francisco Tario, qué hacía Pedro Miret, por ejemplo, qué hacía Arreola. No, esos son de los raros. O qué hacía Salazar Mayén, ¿no? Que además esos 4 ejemplos no se parecen en absoluto, ni se parecen a Pepe, ¿no? No sabemos qué hacer con un autor, y entonces decimos, bueno, él es un narrador raro. Raro, que además es un adjetivo que me parece delicioso, porque habla de un quehacer literario tan alejado de esquemas rígidos, que permite moverse hacia donde el autor prefiere, sin restricción, y además
sin compromisos de ningún tipo más que con su propia obra. Si yo echara mano de otras tradiciones para calificar la obra de Pepe, tendría que necesariamente irme a la tradición anglosajona, donde tiene raíces muy profundas, donde se acuña el término slipstream. Además lo acuña uno de nuestros colegas, lo hace Bruce Sterling, cuando habla de estos autores que se resbalan entre el mainstream y el género, porque son quizá demasiado literarios, demasiado complejos como para ser autores genéricos de fórmula. Pero, y aquí diría el finado Germán Deza, demasiado desmadrosos para los intelectuales. Que además a mí me parece que justo en los intersticios donde se generan las piezas que a mí más me interesan. A mí me interesa la gente que toma riesgos para poder moverse en los márgenes de lo que es clasificable. Hay autores mucho más raros también en este mismo cajón. Dentro del mismo cajón está el fondo, están aquellos que incluso son un género en sí mismos. En nuestra tradición hay pocos, quizá y es que no nos gusta la imaginación de aquí, de España para abajo, ¿no? Cuando hemos tenido contacto con los autores españoles, tienen las mismas broncas, ¿no? La literatura institucional o los autores serios, entre comillas, ¿no? De repente dicen, no, pues, ¿cómo quiere usted de marciano? O de robots, o sea, consideran que eso no es serio, ¿no? Hemos llegado platicando mucho a la conclusión de que sucede que nuestra tradición la obra mayor de nuestra tradición literaria, entre otras muchas cosas, es una burla descarnada de la imaginación. O sea, el Quijote, pues era un lector de novela de caballería, que era la ciencia ficción del siglo de oro, ¿no? Entonces, a través de eso Cervantes se burla él sería hoy un cosplayer, ¿no? Uno de estos fans, un geek, pues, ¿no? Al grado de irse a vestir de caballero y andar 3 siglos después enfrentando molinos. Bueno, pues nuestra tradición parte de una burla de la imaginación. Yo hago rabietas porque a Rabelais nadie le dice, o sea, nadie en la tradición francesa dice, no mames, como gigantes, ¿no? Nadie, ¿no? A Shakespeare nadie le dice, ¿cómo mete hadas en su obra? ¿Cómo hay fantasma? No, eso no existe. No, pues Cervantes ni siquiera es capaz de mandar a la luna sobre Claviceño, en fin. Eso significa que hacer este tipo de ejercicio, y lo saben, además veo que hay varios colegas y lectores de estas cosas, de la loca de la casa, implica ir en una contracorriente que a la postre además resulta muy sabrosa tanto para el autor como para el lector. Ya aterrizando y diciendo menos generales, lo que sucede es que hay aquí reunidos un puñado de textos de dificilísima clasificación que abrevan lo mismo del ensayo de lo que ahora se ha de llamar teoría de ciencia ficción, que de la narrativa de géneros, que del análisis de la condición posmoderna, y que tiene tantas deudas con Lacan y Baudrillard como con Bruce Sterling y con William Gibson, y sin embargo además, a pesar de ello, consigue ser una voz original, tan original, pues que si yo fuera académico, estuve a punto de serlo hace poco y salí viendo, ahí me resultaría una presencia muy incómoda la obra del camarada, o sea, porque ya, ¿dónde metemos a este cabrón? Ahora, ¿dónde lo clasificamos? Yo creo que el problema es que además escribe los cuentos cortos más largos del mundo. Aunque no diría que es un libro de cuentos, ¿no? Es un libro con interrupciones, y ahí lo dice perfectamente. A mí hay un texto que me gusta mucho porque además es un texto que en su brevedad toca de manera diagonal como las obsesiones que están dentro de este libro, y además
creo que es lo más cercano que el autor hará jamás hacia el lado de lo lírico, ¿no? Siendo además un autor que no es poeta. Me gusta ese texto por varias razones. Uno está coescrito con Deyanira Torres, pareja de Pepe desde hace muchos años y mi amiga muy querida, mi mejor amiga. Es un texto que linda temáticamente cubre como los campos semánticos de este libro, se cruzan de manera diagonal. Y bueno, se los voy a leer muy rápidamente. Se llama Disneylandia. A mí soy mal lector, están mis amigos poetas aquí, me da pena siempre. Sí. Me voy a sordear con. Dice: tu casa es Disneylandia, la televisión es Disneylandia, Oaxaca es Disneylandia, la casa de Frida Kahlo es Disneylandia, la Rebu es Disneylandia, tu escuela es Disneylandia, abajo de tu cama se encuentra Disneylandia, la radio es Disneylandia, Polanco es Disneylandia, el lugar donde te empedas es Disneylandia, tu carro es Disneylandia, Mesa es Disneylandia, tu computadora es Disneylandia, el piso que el Papa pisa es Disneylandia, adentro de tu closet está Disneylandia, la pobreza es Disneylandia, Guadalajara, Monterrey y Tijuana también son Disneylandia, Coyoacán es Disneylandia, la casa de tus abuelitos es Disneylandia, si te asomas por la ventana verás a Disneylandia, el culo de tu vieja es Disneylandia, este libro es Disneylandia, la riqueza es Disneylandia, bailar slam es bailar en Disneylandia, Europa es Disneylandia, cuando estás en un concierto estás en Disneylandia, el deste de tu vato es Disneylandia, atrás de tus orejas encontrarás a Disneylandia, los intelectuales y los artistas viven en Disneylandia, el mundo es Disneylandia, la quebradita es Disneylandia, tu oficina es Disneylandia, los museos son Disneylandia y tu vida es pinche Reino Aventura. En esta brevedad, en esta síntesis están cubiertas las obsesiones circulares del autor y los campos semánticos que vamos a encontrarnos en este libro, del cual a mí me gustaría mucho que nos platicara Pepe. Entonces ya le voy a pasar el micrófono para ponerlo en la gravísima dificultad de hablar de su propio trabajo, con mi admiración perenne del lector. Si no lo hubiera conocido personalmente sería su lector incondicional, probablemente su stalker en el Facebook. Entonces, bueno, te cedo la palabra. Bueno, siempre es muy rico empezar así, ya llega uno con áreas de autoimportancia. Hablar del libro, bueno, este es el segundo de mis libros invisibles. Mi libro previo y nunca se han distribuido. Entonces, son libros invisibles. O sea, ahí ando yo viéndolo. O sea, los han publicado en editorial. El otro libro fue así de después de un año de espera, darle al editor y me dice, ya está impreso tu libro, ¿no? Vente para acá. Llego y me dice, tengo dos noticias, una buena y una mala, ¿no? La buena es que aquí está tu libro, y la mala es que la semana que entra cerramos operaciones. Ay, o sea, ¿qué onda, no? Y este libro está embodelado desde hace año y medio, ¿no? Entonces, para mí es muy alentador que incluso siendo libros invisibles, pues la gente los vea, ¿no? De repente. Es poco como extraño, ¿no? Es un libro donde junto mis textos chilangos, o una serie de textos chilangos, y esto empieza con mi introducción. Hace 5 años me fui a vivir con Deyanira y con mis 2 hijos a Tijuana. Un poco así desaturado de la literatura, de andar buscando editores y todo eso me dio harto. Y además decidido a trabajar medio tiempo nada más para el resto de medio tiempo cuidar a mis chamacos, ¿no? Tenía ganas de cuidar a mis chamacos, ¿no? Hasta que Jonás entró al kinder y de repente todas mis mañanas eran mías, ¿no? ¿Sabes? O sea, así de, otra vez tengo tiempo libre. En ese rato que estuve casi sin escribir, dice, bueno, ¿qué puedo hacer si no se me ocurre nada? Pues bueno, puedo agarrar los textos que ya tengo hechos y acomodarlos. Entonces hice una antología de cuentos que no me gustó. Estaba preparando otra de ensayos y dije, bueno, si las mezclo en esa interrupción, además de mi trabajo, y de pensar en mezclar esto y de buscar esos textos en mezcla que me habían gustado, esos textos en mezcla, empieza a salir interrupciones, ¿no? O sea, además tratando de buscar como
como esta metáfora en medio. O sea, la primera es interrupciones, híjole, o sea, dice un estudio que si vivimos en una sociedad contemporánea, al día vemos 5.000 mensajes distintos, ¿no? 5.000 mensajes distintos diarios. O sea, desde la marca de tu espectador, cuando te levantas, hasta la marca que tiene tu camisa, hasta lo que ves en la computadora, lo que ves en la calle. O sea, en el día, 5.000 veces alguien trata de llamar nuestra atención. Para mí es como un milagro poder pensar hoy en día. Ajá, por lo que hacemos como que no los vemos, pero o sea, estamos 5.000. Y además son mensajes cargados de una emotividad muy, muy particular, ¿no? Entonces, de entrada hay como este interés por las interrupciones y por cómo funcionan, ¿no? Decidí empezar el libro con un texto, como un reporte, digo, para más o menos vean por dónde va, con un texto muy, muy raro que publiqué en una revista que publicamos durante mucho tiempo, que se llamaba que se llama Un presidente sin órganos, que es una especie de economía liminal a partir del bienestar físico de un presidente y de los medios de comunicación y de cómo hay una especie de economía en una nación sentimental o emotiva que tiene que ver con el cuerpo, con la salud de este cuate. Entonces las operaciones de este cuate, los accesos que le sale, el tráfico de órganos del presidente se vuelve como una especie de gran espectáculo que mantiene una política, ¿no? Como pensando en decía Ballard, ¿no? que ahora ya no votamos con papeletas en las casetas de elección, sino que votamos con billetes en la caja registradora, ¿no? Tratando de jugar un poquito con esa lógica, ¿no? Y jugando con las interrupciones decidimos, mi hermana diseñó el libro, empezar a meter recortitos de esos que nos interrumpen en varios lados del libro, ¿no? Entonces ahí viene uno que me encontré por ahí en un banco. Dicen 18 minutos tendremos el gusto de atenderle en alguna de nuestras ventanillas, ¿no? Que van como también interrumpiendo el flujo de los textos, ¿no? Entre estos 5.000 mensajes hay una idea de Philip Kelly que a mí me gusta mucho, que suenan las ovejas, suenan los árboles como ovejas eléctricas. Se echa una teoría del Kipple. El Kipple es toda esa basurita que va llenando nuestros bolsillos y que va uno poniendo en la casa, de cerillos, flyers, pedacitos, notas, etcétera. Y dice que esta basurita se va multiplicando en la noche y que se quiere como apoderar del mundo, ¿no? Tratando de hacer caso de estos 5.000 mensajes, yo me encuentro muy seguido leyéndolos o tomándolos en serio y quedándolos y guardándomelos, ¿no? Entonces, o sea, de repente acumulo más basura de la necesaria y es como exponerse, y a eso le llamo literatura fantasma, ¿no? Como exponerse a un chorro de cosas que un chorro de gente escribe y que están ahí marcando el ritmo de tu vida, que son frases que lees constantemente, ¿no? Y de una manera u otra es como tratar de usar estas interrupciones para construir una especie, si no de discurso, sino de una aproximación a cómo piensa uno en una época donde recibimos 5.000 mensajes al día, ¿no? ¿Cuáles son nuestros procesos mentales y emocionales a partir de esto, ¿no? Y luego viene otra bizarrez, que es el día que los tornillos se niegan a trabajar más. O sea, ¿qué pasa el día cuando la rebelión de los tornillos? ¿Y qué pasa con el mundo? Que además es muy curioso porque yo lo escribí como una especie de liberación, así de una cosa puede ser otra y esa cosa puede ser otra y ya no hay una nomenclatura que defina el mundo, pero la gente lo lee como un cuento de horror, ¿no? Que a mí me da mucha risa, porque me dice luego, me da mucho miedo eso, ¿no? El día que los tornillos gritaron nunca más, se hicieron promesas eternas de amor, los calendarios y los relojes tartamudearon, hoy era mañana, el ayer era un aguijón, libros y bisagras, camas y libreros, las cosas y las plantas, nada volvió a callar nunca más, ¿no? Es que de repente eso es una historia de horror, para mí es bien romántica, es medio raro el asunto, ¿no? Y luego empecé como a meter ensayos en esta mezcla, ¿no? Y me pedí un ensayito con la idea de apariciones, ¿no? Lo que trato de hacer como una relación de tres tipos de apariciones, ¿no? Que son las apariciones religiosas, las apariciones de ovnis y las apariciones, la luz al final del túnel que ve a esta gente que está muerta un ratito y que regresa, ¿no? Y empezar a encontrar paralelos entre esas figuras. Además con una deformación a la que la vida práctica me ha llevado de una manera muy, muy rara. Yanira, mi pareja desde hace 20 años, es psicoanalista lacaniana. Entonces yo, o sea,
era cuestión de supervivencia, hacerme la cañada, ¿no? Era así, o entiendo qué me está diciendo esta mujer, o voy a valer madres, ¿no? Entonces, bueno, unir estas ideas con la psicosis es bastante curioso. ¿Por qué? Porque, o sea, oye usted cosas que no están ahí, dice un testimonio muy famoso, el NPI, ¿sí? Cada vez que prende el radio. ¿Ve usted cosas que no están ahí? Sí, ando con mi celular, o cada vez que prendo la tele, ¿no? Esas cosas le dicen a usted, ¿qué debe de hacer? A huevo, todo el tiempo. O sea, esos son los criterios para clasificar la psicosis. Y ahora son lo que nos hacen normales, ¿no? Ajá, entonces, o sea, digo, a mí me tocó una generación que le tocó ver este milagro, que era abrir una bolsa de sabritas, meter la mano y que se te apareciera la Virgen de Guadalupe en una calcomanía holográfica. Ajá, o sea, en 3D, o sea, es como esos milagros de lo cotidiano que, o sea, me preguntaron el otro día que has aprendido tú de la ciencia ficción. Y dice un teórico que el mecanismo básico de la ciencia ficción es lo que se llama el extrañamiento cognitivo. O sea, es decir, mediante la razón, llevarte a un lugar que es completamente extraño y que rompe con las reglas de todo lo cotidiano, ¿no? A mí me gusta usar el extrañamiento cognitivo para ver la realidad. O sea, porque eso que consideramos realidad es algo tan frágil, una construcción tan puesta en pinzas, que para mí es ok. En la ciencia ficción tengo que crear una bola de jaladas, pero cuando voy caminando por la feria del libro también. Ajá, o sea, ¿por qué no aplicar ese mecanismo que se supone que se aplica como de ciencia ficción? ¿Por qué no aplicarlo a la realidad? Y eso me ha permitido como empezar a acercarme a ciertos asuntos de otra manera, ¿no? Aquí está el test, ¿no? Veo a mi alrededor cosas, animales o personas que otros no ven. Luego tengo ahí un manualito que quedé muy contento, que se llama Cómo desaparecer completamente, ¿no? Que es un tipo que anda en el medio, teniendo una especie de método de autoayuda de cómo desaparecer completamente, ¿no? Cómo te tienes que comportar en las conversaciones, cómo tienes que actuar en tu trabajo para desaparecer, ¿no? Porque también se me hace muy curioso pensar que los medios masivos de comunicación nos ponen en ciertos estados que se asemejan muchísimo al misticismo oriental. O sea, es decir, el trance en el que yo entro cuando estoy en la computadora genera unas ondas en la cabeza muy parecidas a las que genera la meditación, ¿no? O sea, este rollo de la ubicuidad, que me da un teléfono celular, no estoy de aquí ni estoy allá, pues es un rollo casi religioso, ¿no? Entonces es muy curioso también pensar cómo de una manera u otra Occidente ha encontrado una respuesta técnica al problema metafísico. O sea, la metafísica en Occidente se está instrumentalizando. Entonces, ¿cómo desaparecer completamente? Se oye horrible en términos de este rollo de tú vas a desaparecer, el chiste es no aparecer, el chiste es no ser tú. Pero al mismo tiempo es algo que es profundamente religioso. Y en ese sentido interesante. Luego viene un texto que yo tengo una fijación con Hello Kitty. A mí Hello Kitty me fascina. ¿Cuál? Hello Kitty se me hace a nuestros tiempos lo que era la Mona Lisa a los suyos. El texto se me ocurre porque un investigador le escribe a Sanrio preguntando por qué, así, una pregunta muy sencilla, ¿no? ¿Por qué Hello Kitty no tiene boca? La gente de Sanrio piensa que es un chamaquito o una chamaquita y le contesta en un tono infantil: hola, qué bueno que escribes. A Hello Kitty siempre le gusta tener más amigos, ¿no? Hello Kitty es tu mejor amiga. Y por eso, cuando tú estás triste, ella está triste contigo. Y cuando tú estás contento, ella está contenta contigo. Para empezar, Hello Kitty en ese sentido es completamente zen, porque no está ahí. Pero además es una especie de vampira psíquica. O sea, ¿por qué? Porque te chupa las emociones. O sea, es una pantalla, es un muñeco vudú de la posmodernidad. Ajá, te chupa, o sea, sí, o sea, tú te viertes en ella. Y ella te responde como una especie de espejo, ¿no? Y creo que y por eso es perfecta, es presexual. O sea, sabemos que es una niña porque trae un mono, no porque tiene vagina. Ajá, o sea, es como tener 3 años y es la imagen perfecta de una esquizofrénica. O sea, Hello Kitty no está. Ajá. Entonces, o sea, cuando yo compro Hello Kitty es una especie de santidad la que estoy comprando, una especie de acceso a otro tipo de estado que pone como pone una roga, y esos mecanismos de esa Hello Kitty que me interrumpe
híjole, son los que a mí me interesan y me emocionan terriblemente, ¿no? O sea, no es Blancanieves, ¿no? O sea, Hello Kitty no tiene expresión. Es un muñeco, una espiral mimética, es medio rara. O sea, su mecanismo es muy parecido al del muñeco, ¿no? Que puede ser cualquiera, porque no tiene rasgos y ya yo le voy poniendo yo le voy haciendo el trabajito, ¿no? Luego hay un texto que también se llama Quiero matar a Pati Chapoy, y está escrito en primera persona por un cuate que uno se puede dar cuenta que está medio loquito. Entonces el tipo le insulta la presencia de Pati Chapoy en la tele, entonces empieza a hacerle amenazas y te voy a matar, cabrona, y por esto, y tú dijiste eso el otro día y me fue verdad, y te estoy esperando afuera de tu oficina, bla, bla, bla. Fue muy divertido porque yo se lo mandé a un editor y a los 2 días me habla el editor y me dice, oye, güey, ¿quieres que lo publiquemos así? Digo, sí, no, sí. Seguro, sí. ¿Por qué? Pues es que está medio violento, ¿no? Entonces parece que de verdad quieres matar a Pati Chapoy, ¿no? Quiero matar a Pati Chapoy, Pedro Arrojo. Entonces el güey decidió en su paranoia ponerle hasta arriba un letrero que decía, un cuento. Hasta yo estaba muy contento porque de repente el editor se veía en la obligación de decirle a la gente qué chingados era eso equivalente. Es como romper con el pacto de género, ¿no? Pero además es muy chistoso porque uno de esos trabajos terribles que yo he tenido, me tocaba ir a la oficina de Pati Chapoy a dejar videocassettes, en la época que había videocassettes. Entonces todas las descripciones de la oficina de Pati Chapoy son verdaderas. O sea, sí, la secretaria de Pati Chapoy que sale ahí es la que tenía en ese momento, ¿no? Entonces mi sueño húmedo con el cuento era que un día Pati Chapoy lo leyera y se asustara, ¿no? No voy a saber si eso pasa, pero que leyera que alguien la quiere matar y que esa persona enterase que había estado en su oficina, se me hacía como coqueto. Espero que sí, espero que nadie la mate de pronto. Oye, pero entonces tu pesadilla para el lugar de Pedro Sola. Sí, haz de cuenta. No. ¿Qué bisoño? Bueno, y está ahí bien discos unos hechos, pero es la realidad virtual, ¿no? El defecto realidad, ¿no? Y esto, ¿no? Que es al final una especie de también, ¿no? Luego viene un texto que a mí me gusta mucho, se llama Intimidad, porque para mí fue muy importante porque es un pequeño momento en que una chava va en el supermercado y va echando cosas a su carrito mientras va pensando sobre todas las broncas que trae. Entonces cada pensamiento que ella tiene se ve interrumpido por una marca, que es lo que ella está echando en el carro, ¿no? O sea, esto que decía, cómo integra uno esos 5,000 mensajes a la vida cotidiana. Entonces yo estaba muy contento en términos de lo que logré con este texto cortito, que era como ir integrando ese discurso externo a la cabeza de las personas, ¿no? Luego viene una cuenta regresiva hasta el fin del mundo, viene un programa, una transcripción de una especie de programa de radio donde la gente habla para hacer confesiones de las cosas terribles que le pasan a veces imaginarias y que nomás es como esa transcripción de las conversaciones, lo que crea ahí como un ámbito medio raro, y el productor del programa lo único que hace es regresar a su discurso como psicólogo rogeriano, psicoanalista lacaniano, y preguntarles, ¿y tú qué? O sea, ¿cuál es esa razón por la que crees que debes ocupar tiempo? Aire, viene Disneylandia, que escribió con Yanira, viene un breve manual para escapar de la monotonía. Me gusta mucho escribir en términos de manuales de autoayuda o en términos de folletos, es decir, son formatos de esa literatura fantasma que se prestan para ocuparlos de otra manera, con cosas que parezcan un poco más raros, y me gustaría más incluso poder diseñarlos y repartirlos entre la gente, que es a veces lo que a veces hago, y además toda esta idea de desconfiar de todo extraño, ¿no? Que me encontré en un texto allá de Tijuana, en un panfleto, desconfiar de todo extraño, o sea, porque además es el error, ¿no? Yo te voy a decir a mis hijos que no hablen con extraños. A mí me gusta hablar con extraños, y más en esta paranoia de la violencia que vivimos, ¿no? O sea, parte del chiste de la vida es hablar con extraños, encontrarte con alguien, y estas son las interrupciones, ¿no? O sea, la gente parece no creer en interrupciones, no parece tener todo organizado, muy seguro de vida y saber exactamente qué, todo bajo control para que no pase nada, ¿no? Pero los extraños hacen que pasen cosas, ¿no? O sea, son interrupciones que de repente te llevan hacia otro lado, y esas interrupciones también, creo yo, pueden ser liberadoras, ¿no? Luego viene un texto que es como un cuento que se llama 2 años, porque me pasó algo muy raro. Yo de repente tenía 36 años. Yo nunca me enteré cuando tenía 37. De repente cumplíamos otra vez y era 38.
se me desapareció un año. Quién sabe por qué, por descuidado, pero en mi cabeza nunca registré que en algún momento tuve 37. Entonces, además fue medio mala onda, ¿no? Pero a los 36 todavía diciendo, bueno, 35, 30, ¿no? Pero de repente a los 38 ya no, es 40. Ajá, entonces me faltó 37 como para macizar eso, entonces hice como varias historias, varias viñetas de personajes que por una cuestión tecnológica y tienen un año de su memoria perdida, ¿no? Un año se les borró, ¿no? Y algunas viñetas de ellas me siguen gustando bastante, ¿no? Luego viene un rollo sobre el lenguaje, que también es una cosa que me gusta mucho, que se llama Tócame, estoy enfermo, que he escrito varias cosas con ese título además. Que es como esta, o sea, creo que hay dos grandes rebeliones en el siglo XX, que son rebeliones ontológicas, que son imposibles porque son románticas, por eso me llaman tanto la atención. Una es la rebelión contra el cuerpo. No voy a dejar que este cuerpo me mate. Le voy a meter cuanta madre, llámese drogas, llámese medicina, llámese prótesis, o sea, lo voy a torturar o lo voy a cuidar de tal manera que este cuerpo no me limite. Y por otro lado se una rebelión contra el lenguaje, ¿no? Este rollo de darnos cuenta que estamos, o sea, que nuestra cabeza está hablando todo el día, o sea, está estando de cómo me libero del lenguaje. Y pensar el lenguaje desde los términos de la inflexión, no de esta herramienta y de estos bonitos, sino pensar el lenguaje como algo que nos infecta y que nos lleva a cierto tipo de subjetividad y que nos habla y que en algunos momentos negociamos con ellos. Y Tócame, estoy enfermo es como una manera de pensar de qué maneras nos podemos librar del lenguaje, ¿no? Pensando en técnicas de burros, pensando en técnicas de la magia de Aleister Crowley, que por ejemplo le decía a sus discípulos en Telema que cada vez que dijeran la palabra yo, se tenían que cortar con una navaja, ¿no? Porque yo era una palabra prohibida, ¿no? Se me hace poca madre eso, ¿no? Dijiste yo, córtate, cabrón. O sea, la letra con sangre sale, parece ser la tesis de Aleister Crowley, ¿no? Luego viene un reportito que me gusta mucho que dice entre el álgebra de la necesidad y la matemática del deseo, ¿no? El álgebra de la necesidad es la frase con la que William Burroughs trata de explicar la adicción. El álgebra de la necesidad y las matemáticas del deseo es la frase con la que Lacan trata de explicar la dinámica del deseo, ¿no? Entonces, digamos que este libro está escrito entre esas dos cosas, ¿no? Por un lado el álgebra de la necesidad y las matemáticas del deseo. Luego viene uno de esos cuentos bizarros que me gusta escribir, que es una historia de amor entre un abrelatas, que escribe una vela. Entonces este abrelatas hablando de que se siente estar en un cajón con puras cosas filosas al lado y ve la vela que se deshace y brilla y se enamora de ella. Entonces es una historia de amor rara de ser de pero me gusta, estoy muy contento con mis relatos. Y luego vienen ciertos experimentos, ¿no? De repente me pedían un artículo, un ensayo sobre la familia, ¿no? ¿Para cuándo vamos? Para allá. Pues, por ejemplo, yo me compraba una monografía de la familia, de esas que venden las células, de esas que venden las papelerías. Entonces, porque la familia es la célula de la sociedad. Entonces empezaba a quitar palabras de las células y empezaba a poner palabras que tenían que ver con la sociología de la familia, ¿no? Entonces, como leer el mismo texto pero fuera de contexto, lo que hace una lectura un poco desconcertante, ¿no? Que llegan experimentos medio formales, ¿no? Luego tengo un ensayo también de que estoy muy contento que se llama Datos Preliminares, que es como una especie de informe entregado sobre la aparición del ojo como significante en nuestra sociedad, es decir, como un estudio semiótico semántico del ojo en nuestros tiempos, y lo que decidí es que iban a ser puros datos, ¿no? El año pasado se hicieron tantos tatuajes de ojos en los cuerpos de este mundo, ¿no? En los estudios académicos aparece tantas veces repetida la palabra ojo, ¿no? Pero lo que decidí hacer fue que el 50% de los datos fueran reales y el 50% de los datos me los inventara yo. El otro día me preguntaban, ¿y cuáles son los reales y cuáles son los falsos? Ya no me acuerdo. O sea, ya no me acuerdo, ¿no? Entonces es un ensayo que la mitad, digamos que tiene fuente fidedigna,
y la mitad no tiene fuente fidedigna, ¿no? Entonces, pues, está entre el ensayo y la ficción lo que me gusta. Lo que me gusta. Son como los datos del gobierno. Haz de cuenta. Ajá. Pero es lo que digo, hay que leerlo como ficción. O sea, hay que jugar con eso, porque si no. Salinas habla de la política ficción. Sabía de lo que hablaba. No, por supuesto, porque además creo que es el género más interesante. Es como Matrix este año. No, yo digo, que ahorita que lo dices, hay muchos puntos comunicantes entre la obra de Pepe y todo lo que nos está diciendo ahí y lo que no se ve de Matrix, o sea, toda la construcción de la historia y los referentes que se entrecruzan comparten un montón de referencias con la obra de Pepe. Sería es muy buen referente eso que hace. A mí me tocó conocer a la encargada de todos los medios del programa de solidaridad en la época de Salinas. Yo me acuerdo mucho, la gente pensaba por los comerciales que me gustaba poca madre, ¿no? hasta que se vino abajo el mundo, ¿no? Porque fue un trabajo sostenido en ficción que se acabó cuando el señor se fue. De considerar la política como una rama de la ficción, sería también una manera interesante de entrarle a los problemas políticos, ¿no? Porque además no creo que vaya mejorando, que ese asunto, el lado ficticio, o sea, pensar en los tipos que escriben los discursos de los gobernantes como nuestros narradores más importantes, creo que sería una manera interesante. O sea, decía Ballard, ¿no? O sea, la gente que escribe ficción más importante de nuestros días son los que escriben los comerciales. Ajá, esos son los verdaderos narradores de nuestros días, ¿no? ¡Qué miedo! No, bueno, decían que el poeta beatnik más leído, de los más conocidos, el poema beatnik más conocido en los Estados Unidos, que era Ride, ¿no? Ride Kills What's Dead. Ajá. Un escritor beatnik que acabó haciendo publicidad, ¿no? Que es como... El slogan de Ride era el poema beatnik más leído, conocido. Kills What's Dead, sí. Pues aquí también, ¿no? Como Francisco Hernández o López Marcelo Luna o Francisco Cervantes, que escribió el Tranqui, Quinetón, o Villaurrutia, que hizo el de Mejor a Mejorar, que participa Galambur como uno de sus grandes poemas, ¿no? Sí, ese vínculo está por estudiarse. Sí, o sea, porque además ya el eslogan se acerca a la poesía, ¿no? Bueno, Salinas mismo es un poeta, ni los veo ni los soy. Claro. Ahí me dicen, es que en México nunca llegó la posmodernidad, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de la frase de Echeverría, ¿no? O que se le atribuye a Echeverría, ¿no? Ni esto ni lo otro, sino todo lo contrario. Así es. Eso es Derrida, Ni nos beneficia ni nos perjudica. Eso es Derrida, al mismo tiempo que estaba escribiendo sus locuras. O sea, nuestros gobernantes tenían ese discurso desde los 70, ¿no? No veas como que no existe la posmodernidad aquí. Claro. Entonces ahí entramos ahora estos güeyes además son teóricos, ¿no? O sea, crean teoría. ¿Dónde vemos las cosas, no? El libro acaba con 3 textitos. Uno es un estudio de la cultura light, que es como el chiste profesionalizado, que es como la última imagen de la bondad de nuestros días, ¿no? O sea, todos estos de vive la vida, sé tú mismo, cuídate a ti mismo, toda esta cultura light, de mantén tu salud, como esa última imagen de la bondad que tenemos hoy en nuestro día, ¿no? Que viene en los productos, ¿no? Y que se presta esa pasión, tú puedes, la fuerza estará contigo, o sea, aquí hay una cosa, parece que hay dos Méxicos, los que de alguna manera ponemos en duda eso, sin querer ser pesimista, y los que vuelcan toda su fe en eso, sin pensar que, no hay equilibrios, o sea, dices, no puede ser, y los que están allá abajo comprando ese tipo de libros, de positivismo, optimismo, ultranza, y que casi depende de ti ser mejor, no de tu contexto, de tu ambiente, ¿no? Simplemente piensa que eres light. Que es terrible. No nos encerraron por lo que estás diciendo. Sí, verdad, ya hicieron las llamadas pertinentes. Me encontré este textito también en Tijuana, ¿no? Que dice que bueno es estar vivo, ¿no? Una cultura que es como lo contrario de Hello Kitty. O sea, Hello Kitty por lo menos es un espacio vacío en el que yo me pierdo ahí, ¿no? Pero cuando alguien tiene que escribir públicamente qué bueno es estar vivo allá afuera, es porque estoy muy corto.
O sea, si me entiendes, o sea, allá afuera me tienen que decir constantemente que estoy bien contento y que me la estoy pasando poca madre, porque es lo contrario que lo Kitty, ¿no? O sea, es lo que yo tengo que asumir, lo que yo tengo que pensar, ¿no? Entonces, ver esos retros de qué bueno es estar vivo y ver esos comerciales de Coca, para mí es en la torre, ¿no? O sea, ¿está re feo esto? O sea, de esos 5,000 mensajes habrá, no sé, 1,500, 2,000, que vive sanamente, ¿no? Cuida de tu familia. O sea, que son como estas órdenes, estos pensamientos y inducciones que a mí me da miedo, ¿no? Y acabo con un cuentito también de esos cuentitos raros que a veces me salen. Es la historia de un refrigerador deprimido y de una familia que los entierra, donde al refrigerador deprimido lo mandan al psicoanalista y a la niña que de repente le sale barba la mandan con un técnico de hormonas, con los cables cruzados, ¿no? Porque además hay un subtexto ahí de cómo las cosas empiezan a adquirir subjetividad, que es algo que me llama mucho la atención, ¿no? Que a veces siento que la subjetividad está más del lado de los objetos que de los sujetos cada vez más, ¿no? O que depositamos más subjetividad en los objetos. Entonces me llamaba la atención de este juego, de este cruce con porque además el refrigerador se orina, ¿no? En la noche, cuando los refrigeradores se deshielan, ¿no? Se deshielaban, ¿no? Entonces era como que no podía contener la orina, ¿no? Entonces es un problema como psicoanalítico. Mientras que a la niña le saliera barba era un problema hormonal, ¿no? No tenía nada que ver con el psicólogo. Entonces las historias paralelas de este refrigerador deprimido, de esta niña enferma orgánicamente y cómo se cruzan es como el medio del encuentro, entonces como tratar de empezar a propiciar un encuentro entre sus objetos y sus sujetos. Entonces el libro es esto más o menos. Me cuesta mucho trabajo describirlo porque cosas bien raras. Pero cuando salió yo quedé muy muy contento, ¿no? El diseño me gusta mucho, creo que se hizo un muy buen trabajo. Y esto, la culpa lo tiene mucho que ver, o sea, en términos de, hey, si vas a publicar algo que se vea bonito, ¿no? O sea, que llame la atención, ¿no? O optimizar el diseño no como, me acuerdo de los que ¿no? Que nos decían, la gente ve a los diseñadores como aeromosas, ¿no? Que tomen su asiento, que tengan un viaje agradable, son como las aeromosas del contenido, ¿no? Y era muy padre trabajar con los peón, porque los peón eran uno les entregaba los textos a un par de diseñadores, dos hermanos, y era el rollo de güey, yo soy tan autor como tú, y con el diseño a lo mejor incluso voy a negar que tú estás haciendo el texto, ¿no? O luego le voy a añadir 2 o 3 capas, ¿no? de significado, ¿no? Entonces trabajar con ellos era entrar a una discusión más amplia, donde tú ya no nada más eres el autor del texto, sino un coautor en una cosa que podemos llamar lenguaje editorial. Entonces, con esa perspectiva del diseño también ha sido como importante la portada de esa parte, de una ilustración de Rubén Bonet, la modificación de una ilustración que yo también quedé muy contento con ella. Y pues aquí está el bicho raro que vengo a presentar ahora, ¿no? Que le venimos ofreciendo. Que le venimos ofreciendo. Por módicos. Por módicos 120 pesos. Vale más, mucho más. Ah, sí, porque además lo van a conseguir en otro lado. Y la firma es de regalo. La firma es de regalo. No sé si tengan algún. Te compras los 10, te dejan de 119. Ahorita hablamos. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario o algo. Un apunte. Ahorita que ver hablaba, o para introducirlo, como era en un contexto más amplio, hablaba de Arreola. Me hizo una resonancia enorme, porque a pesar de que no se parecen mucho sus búsquedas, sí esta idea de la obra miscelánea, en donde ver el libro como un cajón en donde puede caber una variedad de textos con diferentes intenciones formales, estéticas, temáticas y como una experimentación, y aparte muy distinta al libro que yo conocí en tuyo, que es el de Yonke, ¿no? que va por un costado totalmente diferente, y lo disfruté mucho, Pepe. Felicidades. No, muchísimas gracias. La verdad mención. Sí, yo ahí lo que creo es que nos gusta clasificar, o sea, tenemos, sobre todo desde la academia, ¿no? Que hay esta cosa como de la taxonomía necesaria. Entonces, cuando te encuentras con esto no es un libro de cuartos, no es un libro de ensayos,
Entonces es cuando al cajón de los raros, ¿no? Pero justamente creo que ese es el interés. Yo creo que no podrían ser más diferentes Arreola, Pepe o Pedro Miret, que sí, de los raros, pero mexicanos, quiero decir, ¿no? Pero el encanto es cuando es una cuestión como que logra trascender incluso esa misma etiqueta de lo raro para poder ser estrictamente literatura y punto, ¿no? Desde que mencionas lo de lo raro, si ese libro lo estuvieran vendiendo ahí abajo, ¿en qué rincón estaría? Yo creo que se podría haber publicado en Minotauro tranquilamente, la neta. Lo que es que Minotauro no publica latinoamericano. En términos de mercado, creo que me funcionaría más con las cosas esotéricas. Sí. A lo mejor ahí Yo lo hubiera mandado a Anagrama, pues si yo hubiera estado editor en Anagrama también lo hubiera comprado. De hecho, por ejemplo, la idea de Hello Kitty me recordó mucho a Pelpa, el mundo secreto de la droga en las novelas de Ubi, donde tomas una droga en Ubi, y entras a una especie de mundo de casa de muñecos. Fíjate que no me había acordado de eso, pero es una imagen que se me quedó. O sea, ahora la que lo gente dices, empieza a abandonar, a desatar de la realidad y se va al mundo de participar. Es un poco lo de Facebook y Farmville y todas esas cosas. O sea, es la recreación de una realidad ideal, porque esta es la huida de la carne de Gibson, porque esta ya no te satisface, ya no es suficiente. y que fíjate, que creo que es donde se une con Yonke también, ¿no? O sea, porque Yonke es como este cuerpo super enfermo, y que esa huida de la carne, digamos que ahora quizás me fui al otro lado, lo más mental, pero porque luego me decían de este libro, no, yo esperaba más de tus cochinadas. Es que inclusive cuando digo, yo leí Yonke porque estuve en un taller ahí en los 2000 y tantos, y creo que de alguna manera llegó a nuestras manos ese libro y nos lo fuimos rolando, y con los años decíamos, pues a qué se parece, pues el modo más fácil era decir que era literatura basura, pero no era una etiqueta que le quedaba muy cómoda. Y con el tiempo conocí, por ejemplo, a Osvaldo Lamborghini, con Fjord y el niño proletario, y se parece más a eso, pues. Es colombiano, venezolano. Es argentino. En el sentido de una cosa hiperviolenta, y aparte con una violencia en el mismo lenguaje. El niño proletario es este texto que tiene un niño como juguete y dice cómo estarlo martirizando, ¿no? Escribe un burgués diciendo cómo estar puteando a un niño que es el juguete de los niños. Es un texto de los 40, ¿no? No, es de los 80. Pero sí está muy ubicado. ¿Sabes qué? Ahí el asunto es que hay esos canales, sí, pero que además son inconscientes y que además cuando pones en perspectiva descubres que había vínculos temáticos que ellos ni siquiera sospechaban porque no conocían la obra del otro, ¿no? Eso me parece. Lo que pasa es que son las que tienes que hacer como ya muy en retrospectiva, ¿no? Cuando empiezas a ver cómo se comunicaban esas cosas. Sí, el niño proletario, ¿no? ¿Tú estás? ¿Dale? ¿No tú no estás? No quiero que Pepe me explique cómo se hizo el lacaniano, porque ahora que en psicología, en la facultad, aquí en la universidad, le rehuyen a Lacan como no tienes idea, no le gusta. Pero sin embargo, en literatura lo aman. Entonces, yo quiero saber cómo te acercaste tú a Lacan. Y aparte, porque tú eres el culpable de que yo también me haya ido por esos caminos. Entonces, no, pues, leyendo grupos de estudio que alguien me lo explicara, porque además el tipo es infumable, o sea, escribía para que se entendiera una cuarta parte de los lectores. Entonces fue como en círculos de lectura, ¿no? Y digo, y de ahí estaba metida en eso, y ya también educación psicoanalítica, y antes también ella hizo como un poquito más fácil de eso, ¿no? Pero mucho esfuerzo. O sea, sí, no es fácil. No es fácil, pero también ha sido muy rico, ¿no? Fue por supervivencia, como dije hace rato, ¿no? O sea, como
me ponía las pilas. Pero Esa mujer le da la vuelta. ¿cómo lo abordaste? Porque se nota lo lataniano en tu, bueno, no fue una fuerte, pero el punto cero se nota. Ajá, sí. Sí, pero también ahora soy mapuchaniano, y de verdad soy campbelliano, Y marxista. o marxiano. Marxista de grupo, yo iba a decir. Sí. No sé, la verdad es que hace muy tiempo, pero también es como, o sea, como el rollo de no me interesa que eso estorbe el goce del lector. O sea, que es como una preocupación constante, ¿no? O sea, prefiero hacer divulgación, pero que la gente lo pueda leer, que pueda haber ese vínculo de comunicación, porque no me interesa, para eso soy igual, me gusta que la gente me lea y que poder platicar de eso, como eso, ¿no? De no meterme en una nubecita, trato de no hacerlo, ¿no? Mientras más más difícil la verdad. Sí. Pero es como eso, ¿no? Como tratar de mantener el vínculo y como doy clases también a veces luego tengo como este entrenamiento de decir cosas que aparentemente son muy complicadas, de como tratar de desmenuzarlas y bajarlas en términos de ejemplos. Y por lo menos es lo que trato de hacer, ¿no? De eso que entiendo, ver cómo además aplicarlo a la vida cotidiana. ¿Ya no se acabó? Sí. ¿Ah, no era muy de No, ahora no. Vamos. A ver, la Vamos a la única nacional a seguir con la plan. Bueno, pues la invitación a que se acerquen al libro, la verdad es que me parece un autor singularísimo en nuestra literatura, que hay que conocer, corre la voz, rólenlo como el toque. Y también traigo porque quedaron estos periódicos que estuvimos repartiendo en Tijuana de ciencia ficción, en la línea, como parte de las intervenciones, son obras de ciencia ficción escritas colectivamente, son como 20 escritores pensando en un futuro en el 2014, entonces lo repartimos en la línea de cruce de Tijuana y se cierra la línea y la gente se vuelve a leer loca y dice, va a pasar esto, o no se dan cuenta que era en el 2043 y decían, es hoy, y es como también otro formato de leer ciencia ficción, o de usar las herramientas de ciencia ficción para jugarle palos a la gente. Gracias. Gracias.